¿Alguna vez has escuchado sobre la otredad, el otro cuanto otro, o la ética de la diferencia? Si es así, se lo debemos a Emmanuel Levinas, un filósofo de origen judío que vivió el Holocausto y que gracias a él aprendimos a pensar de una manera nueva y radicalmente diferente nuestra relación con los otros. Acompáñame. Para Emmanuel Levinas, si no hay un otro, no hay un con qué contrastarnos. Es decir, el otro es la posibilidad para nosotros. La mirada del otro, el rostro del otro, nos conforma y de alguna manera nos permite ser algo que no podríamos ser sin ese otro que estuviera frente a nosotros. De esta manera, la postura o lo que nos está enseñando Emmanuel Levinas es que el otro no es una opción o algo que quisiéramos o podamos decidir si sí o no le entramos. Para Emmanuel Levinas, pensar el otro en cuanto a otro es algo totalmente radical y necesario. Evidentemente, sus reflexiones vienen desde el Holocausto y toda la tragedia que se vivió, y eso agudizó muchísimo su pensamiento en cuanto al otro, ¿sí? Pero pongamos este ejemplo sencillo. Una paloma, un ave, para volar necesita forzosamente la resistencia del aire. Sin el aire, no podría volar y elevarse. Lo mismo sucede, si me permiten la metáfora, con nosotros. Es la mirada del otro la que permite que nosotros nos podamos ver a nosotros mismos, nos podamos diferenciar, nos podamos igualar, nos podamos asemejar, ¿no? Nos podamos pelear, nos podamos amigar, ¿sale? La tradición filosófica es muy larga, ¿no? Para Occidente y para Oriente, y el tema del otro, sobre todo en Occidente, el tema del ser, se ha pensado muchísimo en los filósofos y todo inició con un pensamiento del ser aislado del entorno y aislado de los demás, ¿no? Podemos decir que antes el ser es, habría que descubrir el ser o encontrar el ser o pensar el ser, ¿no? Después era el ser con, ¿no? Después vino esta famosa manera de escribir con guiones de ser para el otro, ser con el otro, ser en sí, ser para sí. Toda esta tradición fenomenológica, existencial, de pensarnos siempre en relación con un otro. Emmanuel Levinas lleva un poquito más allá todo esto, ¿no? Por ejemplo, Heidegger hablaba del ser para la muerte, que finalmente el ser del hombre, ¿no? Es un ser que está radical e inevitablemente anclado en la muerte, ¿no? El hecho de la finitud y que vamos a dejar de existir es lo que configura gran parte de nuestro ser. Para Levinas, él le agrega y va un poquito más allá y dice, es el ser para después de la muerte. ¿Por qué para después de la muerte? Porque es el ser que se da siempre que se mire con esa intención del después de la muerte. Es decir, lo que le importa a Levinas es que nosotros nos pensemos en cómo respondemos al otro, ¿sí? ¿Por qué después para la muerte? Porque después de la muerte es lo que nosotros dejamos a los otros, ¿sí? Lo que queda es lo que hicimos, lo que pensamos y cómo le respondimos a los otros, ¿sí? Nuestro legado, nuestro recuerdo, nuestra aportación, el mundo que dejamos es lo que importa para Levinas. Por eso es el ser para después de la muerte, ¿sale? Y entonces es el otro el que nos da la posibilidad de existir y la existencia, ¿no? Si pensamos en Sartre, por ejemplo, ¿no? Sartre anclaba todo su pensamiento en la posibilidad, ¿no? En la elección, en la libertad, ¿no? Buber, por ejemplo, centra todo su pensamiento en la relación con el otro, ¿no? Y Levinas centra su pensamiento en cómo le respondemos al otro, ¿sí? Para él es una mirada distinta que ahorita vamos a profundizar un poquito más.
Ahora te cuento una historia, ¿no? Cuando yo era pues adolescente, no sé, a los 16, 17 años por ahí, ¿no? Cuando comenzaba la adolescencia, una vez un vecino, compañero, amigo de la escuela, nos hacía esta pregunta que a mí me dejó muy marcado y todavía la recuerdo. ¿Qué es lo que te hace ser lo que tú crees que eres? ¿Sí? Y utilizo esta pregunta de mi amigo de la adolescencia, de la infancia, para reflexionar sobre qué es lo que nosotros creemos que somos. La idea que nosotros tenemos de nosotros mismos tiene muchísimo que ver, si no es que todo, ¿sí? En cuanto a la relación y la mirada de las personas que están a nuestro alrededor. La mirada de papá y mamá, y por eso es tan importante la infancia para la psicología, porque es esta mirada del otro la que me configura y la que hace que yo me vea de una o de otra manera, ¿sí? Seguramente intervienen otros factores, pero la mirada del otro es importantísima. Cómo yo me pienso, cómo yo me creo que soy, respondiendo a la pregunta, tiene muchísimo que ver de cómo me miraron los otros. Por lo tanto, la relación del otro es algo radical en la formación de mi propio ser, ¿sí? En lo que yo creo que soy y en lo que termino siendo inevitablemente, ¿sale? Para Levinas, el otro no es algo que solo existe, sino es algo que me cuestiona, que me interpela, que me obliga a responderle. Y para esto utiliza él una lectura de la Biblia, del Génesis, que seguramente conocerás, sobre estos famosísimos hermanos, ¿no?, de la Biblia, Caín y Abel, ¿no?, donde hay un pleito entre ellos y Caín mata a su hermano Abel y Dios, Yahvé, le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es lo que le interesa a Levinas, es: ¿soy yo acaso el responsable? Bueno, no utiliza responsable. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? En la traducción, ¿sale? Y para Levinas esta es la pregunta que refleja la postura ante el otro. Para Levinas la respuesta es sí, Caín. Sí, tú, yo, todos somos responsables de nuestros hermanos, de los otros. Somos responsables del otro y de los demás, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta ética. Por eso, para Levinas, el otro me interpela y me cuestiona, ¿sí? Porque sí nos hace responsables el hecho de que haya un otro, un rostro, diría Levinas, frente a nosotros. Para entender un poquito más cómo Levinas piensa al otro, ¿no?, y por qué se le dice el otro en cuanto otro, ¿sí?, tiene muchísimo que ver con la manera en la que nosotros pensamos o interpretamos a los demás, ¿sí? Normalmente a nosotros, cuando crecemos en sociedad, nuestra cultura nos enseña a pensar al otro, ¿no?, y nos dice: todos somos semejantes, ¿no? Por ejemplo, todos somos iguales. Aunque suenen muy bonitas estas palabras, no dejan de ser representaciones. Y una representación siempre termina siendo injusta para el otro, ¿sí? Por eso Levinas nos invita a no pensar el otro como resultado de una representación, ¿sí? El otro no es algo cognitivo que tengamos que pensar. El otro es algo ético a lo que tenemos que responderle. Y esto es, además de muy hermoso, ¿no?, es una reflexión muy, muy hermosa, es muy necesaria en nuestro tiempo, porque tomamos gran cantidad de decisiones pensando en el otro como una idea que tenemos de los demás. El extranjero, la viuda, el pobre, el rico, ¿no?, el que tiene COVID, el que no lo tiene. Siempre hacemos representaciones cognitivas, y estas representaciones cognitivas lo que hacen es muy importante, lo que hacen es violentar al otro, es reducirlo a una idea. Por hermosa que esta idea sea, es una reducción, y una reducción es una manera de violencia hacia los demás. Este pensamiento, si te fijas, es súper moderno,
súper importante para nuestra época, ¿sí? Porque hemos superado muchísimas pues, dificultades en la historia de la humanidad. Nos hemos desarrollado muchísimo en muchísimas áreas, sobre todo en las materiales, pero en las que tienen que ver en relación al otro, nos seguimos comportando a veces igual o peor que en la Edad Media, ¿sale? Entonces, ahí te dejo esta reflexión del otro en cuanto a otro. Y para ir cerrando nuestro tema de Emmanuel Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas nos dice que el otro entra en escena y entonces ya no podemos no responderle. No tenemos otra opción que responderle a este otro, ¿sí? Y Levinas dice que todo lo que hacemos lo hacemos ante un otro. Es decir, nunca estamos realmente solos, ¿no? El otro, me diferencio del otro, me alejo, me acerco, pero siempre soy en relación a un otro, ¿sí? Y esto es muy importante en su reflexión porque de alguna manera los otros co-construyen o construyen con, ¿no? O construimos con, ¿no? El mundo y lo que somos. La mirada del otro nos co-construye y nosotros co-construimos, es decir, ayudamos a construir al otro con nuestra mirada. Por eso la postura que tomamos ante el otro es radical, porque ayuda a los otros a ser, o al otro, y a nosotros a ser, ¿sí? Y bueno, pues por último, para Levinas, el hombre, la mujer, el ser humano, es el resultado de esa respuesta que da al otro, ¿sí? En nuestra época, y esto rompe totalmente un paradigma, porque estamos muy acostumbrados a pensarnos en relación a nosotros mismos, ¿no? En el quién soy se responde siempre desde yo soy una persona que hace tal, soy una persona que he logrado tal, soy una persona que piensa, que actúa, que dice, que hace. Siempre nos pensamos en relación a nosotros mismos. Y para Levinas nos invita a pensarnos en relación a nuestra respuesta a los otros. Es decir, dar e incluir la ética como parte de nuestro propio pensar. Yo soy según lo que respondo a los demás. Soy por cómo me comporto ante los demás. Soy por cómo me conduzco ante los demás. Yo soy el resultado de mi responsabilidad ante los otros. Y esto, sin duda, y por eso quise hacer este video, es la respuesta que todos, estoy seguro que tú y que yo, estamos esperando de nuestra sociedad como seres humanos, como sociedad civilizada. Todos añoramos y soñamos con un mundo en donde todos nos conduzcamos pensando en los demás. Nuestros jóvenes están esperando de nosotros una respuesta ética. ¿Qué mundo les vamos a dar? ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Qué respuesta les estamos dando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Esto nos invita a pensarnos de una manera distinta y todos los días levantarnos y pensar, no es qué voy a conseguir, no es qué voy a hacer, no es qué voy a lograr. La positividad de hoy de nuestros días nos cierra nuestra mirada al qué hago, qué soy, qué puedo lograr, a términos de productividad individualista. Y Levinas nos invita a una reflexión de cómo voy a responderle al otro el día de hoy. Te dejo con esta reflexión y esta pregunta y espero que para ti sea tan importante como lo es para Levinas, para mí y para muchísimas personas que estamos interesados en verdaderamente vivir dentro de un mundo mejor. Nos vemos en el próximo video.